Sandra León, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Carlos? A ver, vamos con las palabras malditas, aunque cada vez para Pedro Sánchez hay más palabras malditas, porque todo, si tocas mascarillas, maldito, si tocas petróleo, maldito, si tocas Venezuela, maldito, claro, es lo que tiene pellizcar por todas partes. Pero el tema financiación ilegal le pone nerviosísimo. La gran batalla suya es asegurar que aunque ya se haya citado a una secretaria del partido que tenía los cajones, según dijo ella misma, llenas de dinero, bien, y al gerente en la época de que los cajones se llenaban de dinero, según Pedro Sánchez, el Partido Socialista y el mismo gobierno, no implica que hubiera financiación ilegal. A ver, es verdad que no hay un documento donde hasta el momento se cite el Partido Socialista tiene financiación ilegal, pero yo creo que es obvio, Sandra, que los pasos que se están dando, las nuevas diligencias, las nuevas citaciones, Desde luego. van investigando la financiación ilegal, la presunta financiación ilegal del PSOE. Sobre todo porque yo creo que lo primero que hay que decir, Carlos, es que es verdad que esta semana estamos hablando mucho de la financiación ilegal por la última providencia del juez Leopoldo Puente, pero que esto viene ya de muy atrás. Y yo creo que lo primero que hay que hacer es remontarse, por ejemplo, al pasado 1 de julio, cuando salió el auto que llevó a prisión a Cerdán. Allí el juez ya hablaba de personas jurídicas, de otras personas jurídicas que podrían haberse lucrado. En el momento en el que ya deslizaba eso, ya se daba a entender que dejaba la puerta abierta a una imputación por financiación ilegal del Partido Socialista. Así lo entendimos, por ejemplo, nosotros en Libertad Digital, que recuerdo que además el titular que teníamos por aquel entonces pues era algo así como que era eso, la antesala, ¿no?, de la imputación del Partido Socialista por financiación ilegal, y así lo entendieron muchísimos medios. Aquella fue la primera vez que se habló de eso, pero es que hace unas semanas, cuando conocimos el informe patrimonial de Ábalos, ya el juez, una vez que recibe ese informe de la UCO, habla de un circuito paralelo de dinero, con lo cual, bueno, pues podemos utilizar todos los eufemismos que queramos, ¿no? Los jueces tienen que ser muy precisos con sus palabras, pero a buen entendedor, pues pocas palabras bastan, ¿no? Y ese circuito paralelo es evidente que estaba apuntando hacia una caja B, hacia una financiación ilegal. Y ya el culmen de todo esto, pues llega efectivamente el lunes con esa providencia del juez Leopoldo Puente, en la que dice que tiene constancia de la existencia de ciertas comunicaciones relativas, dice, a posibles pagos en metálico a Ábalos y a Coldo, que no constan ni por sus fechas ni por sus importes en la información facilitada. Pero a continuación añade una frase que para mí es fundamental y dice, más allá de algún posible descuadre respecto a los que sí aparecen contenidos en la información. Yo creo que este matiz es importante porque eso es precisamente a lo que se están acogiendo desde el Partido Socialista, que bueno, son menos descuadres. No, no. Aquí el juez está hablando ya de otra cosa, no de descuadres. Claro, estaba ya aquí anotando, o sea, el esquema que está siguiendo la investigación, que es muy básico, es un esquema en el que ahora tienen que unir los puntos, pero tiene 3 puntos, 3 apoyos muy claros de un triángulo que huele a tufa, a financiación ilegal. El primero de los vértices es obvio, que son las fuentes de negocio B. ¿De dónde vendría o dónde habría encontrado el Partido Socialista o el Gobierno unas fuentes de negocio B? En negocios que tenían que ser A, pero que ellos habrían llenado de comisiones ilegales. Bien, ¿cuáles son esas? 1, los contratos de mascarillas, evidente. 2, el petróleo venezolano. 3, las obras públicas presuntamente amañadas. 4, cuidado que aquí tiene el último punto tiene una ramificación y se abre porque podrían estar los rescates, porque estaríamos hablando de la utilización de subvenciones. Ahí podrían estar las líneas de apoyo a rescates como el de Europa, podría estar el rescate de Plus Ultra, que Víctor Aldama no deja de explicarlo y no deja de hablar de esto, podrían estar las reuniones de Begoña Gómez con todo el tema de la España vaciada de Teresa Rivera, pero habría en ese primer vértice unas fuentes de negocio. Luego, ¿qué localiza el partido? ¿Qué localiza, mejor dicho, el juez? Lo que localiza es un tránsito del dinero a través del partido, los famosos fajos. ¿Qué pintan ahí fajos a menos que tú estés metiendo dinero en fajos? ¿O es que alguien se iba al cajero para entregarlo en fajos? Esa versión es ridícula. Y el tercer punto, el tercer vértice de este triángulo, serían los receptores. Aparecen una serie de personas que casualmente son los jefes máximos del partido, en concreto Santos Cerdán, Koldo García Izaguirre y José Luis Ábalos, que resulta que tenían un poder adquisitivo que no tenía nada que ver con lo que deberían haber tenido. ¿Por qué? Porque estaban recibiendo pagos por parte del partido o de la estructura, en el caso de Servinavar y de Santos Cerdán. A mí en ese esquema que tú has trazado hay varias cosas que me llaman la atención, ¿no? Por un lado, bueno, el otro día, por ejemplo, Víctor de Aldama decía en Telemadrid que él iba todos los viernes a Ferraz a llevar dinero.
Bueno, podemos creérnoslo, no creérnoslo, pero ahí está eso. Pero luego hay otra cosa bueno, que viene directamente de los informes de la UCO, y es que Celia, la famosa trabajadora de la Secretaría de Organización del Partido Socialista, que ahora tendrá que declarar ante el Supremo, se quejaba constantemente de que tenía mucho dinero en efectivo. Bueno, ¿por qué te quejas? ¿Por qué tienes tanto dinero en efectivo? Es decir, yo entiendo que tú puedas tener en caja cierto dinero para hacer determinados pagos, que podemos convenir que está bien o que está mal hacerlos, pero para hacerlo, vale, perfecto. Pero entonces tendrás que justificar este dinero. Si tú misma te estás quejando de que tienes una cantidad desorbitada de dinero en efectivo, entonces explícame por qué. Porque en tu mano está el no tenerlo, o ella o el gerente. Y estas son las dos personas que van a tener que declarar. Tienen que declarar esta semana en la Comisión de Investigación del Senado. Doy por hecho que ahí no vamos a sacar nada, porque ellos, evidentemente, como están haciendo otras personas que están ya implicadas en la parte judicial, se acogen a eso y dicen: yo no voy a declarar, no voy a decir nada por indicación de mi abogado. Pero es que la semana que viene tienen que comparecer ante el Tribunal Supremo, declaran como testigos y, por tanto, con obligación de decir verdad. Con lo cual, bueno, pues ojo a lo que puedan decir estas dos personas que, insisto, forman una parte fundamental de ese esquema que tú has venido a dibujar. Sabéis que lo que está buscando el juez y lo que está buscando la justicia es el origen del dinero que circulaba por el PSOE. Eso es. Y hasta el momento lo único que hemos escuchado es: una liquidación de gastos es normal. A ver, déjeme de historias. Bueno, incluso en boca de Pedro Sánchez, reconociendo él mismo que podría haberlas cobrado. Dices, a ver, que no le estoy preguntando lo normal que es, que ya sé que es anormal. O sea, no tiene nada de normal pagar en fajos. O sea, esto es una barbaridad, para empezar, porque hay una ley antiblanqueo que desde el 2021 impide pagar más de 1.000 euros. Y antes del 21 impedía pagar más de 2.500. Y todos los pagos que hemos visto los superaban. Así que no me digan que es normal lo que es ilegal. Pero amén ya de eso, la pregunta a la que está buscando respuesta el juez es: pero que déjenme en paz, que quiero saber de dónde venían esos fajos. Y es lo que tú estás diciendo. O sea, ¿cómo llegaban fajos de dinero a los cajones de Celia Rodríguez? Que nos lo expliquen. Porque la única forma es que tú vayas al cajero y los saques. La única forma legal. ¿Dónde está el cotejo? Porque si es así, tienes los movimientos de la tarjeta. Y si eso no, es muy fácil de demostrar. Claro, y si no, es que alguien traía fajos. Y si alguien traía fajos, se llama estructura B y se llama financiación ilegal. Claro, por eso digo que es verdad que es muy fácil, ¿no?, el recurso de, pues eso, de decir: es que Víctor de Aldama, menuda inventada, o como decía Pilar Alegría el otro día, yo es que no vi la entrevista porque no acostumbro a ver ficción por las noches. Está muy bien criticar a Víctor de Aldama, pero es que hasta ahora la única... Que esto lo diga alguien que se cree el socialismo también ya tiene coña, ¿eh? Desde luego, pero es que hasta ahora la única versión plausible que tenemos es la que ofrece Víctor de Aldama, sino pues que lo contrarresten con argumentos y que nos digan lo que tú decías. Es que si tú me estás diciendo que ese dinero sale de una cuenta del Partido Socialista, es tan fácil como ir al banco y decir: oiga, localíceme los movimientos que hicimos de extracciones en cajero de tal fecha y tal otra. Se lo das al juez o lo haces una rueda de prensa, la convocas y callas bocas a todo el mundo. Es que es muy fácil, pero para el Partido Socialista es muchísimo más fácil recurrir a la frase hecha, a decir que todos son bulos y no entrar de lleno en los argumentos y en las pruebas, que es lo que estamos pidiendo y lo que tendrán que demostrar ante el juez, porque yo insisto, es que esto ya no es que ahora mismo estamos aquí 4 pelagatos diciendo que esto es financiación ilegal, es que ahora mismo el que lo está poniendo en la diana es un juez del Tribunal Supremo, que ha citado a declarar, insisto, a 2 personas fundamentales en toda esta estructura, como son el que era gerente del Partido Socialista y una de las trabajadoras que se encargaba de pagar ese dinero en efectivo. Y ojo a lo de Mariano Pavón, porque Mariano Moreno Pavón, el gerente del Partido Socialista, él mismo también se quejaba de los gastos desorbitados que pasaban en su día. Y claro, luego cuando ves dónde ha terminado este señor, termina precisamente en la empresa de uranio, en ENUSA, cobrando 245.000 euros. O hacía las cosas bien o hacía las cosas mal. Si hacía las cosas mal, ¿por qué le pones un sueldazo, ¿no?, que ya quisiéramos cualquiera de nosotros? No, si es que aquí hay una cosa que es muy básica, y es el origen. Ellos no quieren explicarlo, el origen de los billetes. No, es evidente que no, claro. Han empezado a filtrar una versión que es ridícula, que dicen que hay determinados afiliados que les pagan en mano. En serio, en serio. O sea, una persona sale de su casa y se hace un viaje, es profeso, a la sede del Partido Socialista para llevar un fajo de dinero. Es que esto no hay quien se lo crea. O sea, las cuotas se tramitan por medio de anotaciones en cuenta, es decir, se cargan, se domicilian y lo pagas con respecto o con cargo a tu cuenta corriente. Se acabó. Nadie se mueve de su casa. O sea, es que es explicarnos un mundo como si estuviéramos en la época del Pony Express, pero que nos están contando que la gente va con claro, que la gente va con los billetes a pagar en la sede del PSOE. Bueno, en todo caso, ya no vas casi ni a comprar el pan, que ya todos compramos
el pan con tarjeta y ahora vas a ir a pagar una cuota con dinero en efectivo y ojo que para hacer fajos mucho te tienen que pagar en efectivo. Claro, es que, o sea, la versión es ridícula, pero para mí, o sea, yo cuando les empecé a escuchar esta versión, digo, tate, ya está, se acabó la historia. Si hubiesen querido dar una explicación, te sacan el extracto de las tarjetas y ya está, del Partido Socialista. Dicen, mire, la tarjeta ha acabado en 456, la tarjeta ha acabado en 789, miren, los movimientos, el día tal, y ven, coincide perfectamente. Sacamos 4.500 euros porque él nos lo pidió en metálico, que luego esta es otra. Que tú lo quieras dar en metálico no quiere decir que el otro te lo quiera recibir, porque que el otro te lo quiera recoger, porque a mí o a cualquier persona en una empresa en estos momentos te dicen, oye, que te doy en mano 4.500 euros. Y dices, perdón, quita, o sea, hazme una anotación en banco, yo no quiero ir con un fajo por ahí, que me atracan o se me pierde y tengo un problema. Totalmente. Bueno, no cuadra de ninguna manera y luego además que es que esto, bueno, pues hay que analizarlo en un contexto en el que venimos de un informe en el que se habla de chistorras, de soles, de lechugas, de tal, en el que se hacen todo tipo de alusiones a el sobre de Ferrá, dejarlo no sé dónde. O sea, que es que claro, es que todo esto hay que meterlo en una coctelera y que es que yo creo que estamos en un momento, es verdad que es algo que se ha dicho mucho estos días, pero yo no sé si alguna vez en la historia de España hemos visto tan claras las pruebas de un caso de corrupción antes de que llegue a juicio. Es que aquí tenemos todo tipo de pruebas, tenemos audios, tenemos mensajes, tenemos cosas que no cuadran, cifras que no cuadran, o sea, es que hay absolutamente de todo. Y luego además, bueno, pues con el tema de las chistorras y de todo, a mí me hace mucha gracia que da la casualidad de que cuando de más dinero, de más chistorras se habla, es casualmente justo antes de unas elecciones. Bueno, pues hombre, ¿qué quieres que te diga? Pero a mí eso lo que hace es reforzarme la idea de que hay una financiación ilegal de un partido que es el Partido Socialista. Es que además, fíjate, tiene todo el sentido porque los grandes negocios, ellos los hicieron, lógicamente, tras llegar al gobierno. De hecho, el momento de los grandes negocios fue el año 20, con el tema de las mascarillas, y ya los meses previos habían entrado en contacto con Venezuela y los meses posteriores mantuvieron la negociación del petróleo. ¿Eso qué años fueron? Los años 20 y 21. Bien. ¿Cuándo tuvieron el famoso desembolso de las chistorras? ¿Los tuvieron en el año 20, en el año 21? No, no es verdad. No es verdad. Es decir, cuando ellos necesitaron dinero fue en las elecciones del 19 y posteriormente ya en las del 23. Vale, durante todo este tiempo de los grandes negocios tiene todo el sentido que el dinero hubiese estado pasando por el partido y que precisamente por esa labor, oye, pues se les daban fajos de X dinero. ¿Y cómo se justificaba? Pues de la forma más fácil que hay. Tráeme tickets, tráeme justificantes de gastos de lo que tú quieras, de un televisor para tu casa, pues de un televisor para tu casa, de un hotel, pues de un hotel, de unos viajes, de lo que a ti te dé la gana, gasolina, restaurantes, lo que quieras, que no te preocupes que yo no te voy a poner problemas y te los voy a pagar. Eso es lo que tiene todo el sentido. ¿Y cómo lo recaudaban? Pues evidentemente si tú estás consiguiendo dinero B, lo estás metiendo en fajos. Esa versión sí tiene sentido. La otra versión, la de que permanentemente estábamos sacando dinero de los cajeros para dárselo a gente que ni siquiera lo quería, es ridícula. No, es ridículo, o sea, no tiene ni pies ni cabeza y yo creo que eso, bueno, no sé con qué versión van a ir ante el juez de Leopoldo Puente, ¿no? Pero vamos, yo dudo mucho que un magistrado se pueda creer este argumento y pueda tragárselo, sinceramente no lo creo. Otra cosa es, pues eso, en qué momento va a llegar la imputación, si es que llega del Partido Socialista por financiación ilegal y cómo se va a desarrollar ese procedimiento en primer lugar, qué posición va a adoptar, por ejemplo, la Fiscalía, a la que vemos que siempre barre para casa. Yo ya esta semana hemos tenido pues otro ejemplo vergonzoso. La semana pasada hablábamos de cómo a Begoña Gómez la defendía la Fiscalía mejor que su abogado, mejor que Antonio Camacho. Esta semana veíamos cómo el Ministerio Público salía en defensa de Cerdán cuando una juez pues quería abrir diligencias por falso testimonio en la Comisión de Investigación del Senado. Bueno, pues en este caso veremos cómo la Fiscalía dice que no hay financiación ilegal y demás. Yo no sé qué es lo que va a pasar y si esto va a llegar a una condena o no. Y bueno, luego también hay que pensar, en caso de que llegue a una condena, siempre tienen el comodín de Cándido Conde Pumpido, ¿no? Del Tribunal Constitucional, lo hemos visto con los ERE, bueno, pues ¿por qué no podemos verle aquí? Pero yo creo que lo que es un hecho es que la imputación del Partido Socialista por financiación ilegal cada vez está más cerca y que ya no es que haya una prueba, haya dos pruebas, haya una declaración de un señor que se llama Víctor de Aldama, es que hay un aluvión de indicios que, insisto, el juez Leopoldo Puente está poniendo poco a poco sobre la mesa. Fíjate, estaba comprobando la fecha efectivamente del pago del más potente, que es la famosa historia de las 2.000 chistorras. Necesito 2.000 chistorras. Con esto 2019 te vale. Es, ¿no? Efectivamente. La fecha exacta fue el 11 de febrero de 2019. Es decir, justo antes, cuando empiezan, ¿no?, con esas conversaciones, justo antes de las elecciones de 2019, que fueron en abril las primeras. Sí. Es decir, no tiene ni pies ni cabeza que si los grandes negocios los tuvieron entre el 20 y el 21...
ese dinero hubiese estado en el Partido Socialista previamente. Ridículo el argumento. ¿De dónde tenía que salir la parte previa? Pues tenía que salir de otra cuestión. Y la única patita ahí que nos queda, que además ya está demostrado que comenzó mucho antes, es la de las obras públicas. O sea, todo el trapicheo con obras públicas, el presunto trapicheo, comenzó antes incluso de la segunda etapa de Pedro Sánchez. Comenzó en el año 14, que es cuando Pedro Sánchez llega por primera vez a la Secretaría General. Vamos, que venían con los deberes financieros hechos. Y lógicamente ha habido varios circuitos, distintos circuitos de entrada de dinero. O sea, ¿por qué hablaban de chistorras ya en el 19? Si los grandes negocios suyos, los grandes negocios sospechosos ahora se sucedieron todos entre el 20 y el 21. No tiene sentido. Claro. No, pero es evidente que del tema de las adjudicaciones de obra pública tenemos muchísimos audios sobre la mesa, todos hemos escuchado cómo se repartían el dinero, cómo se mandaban callar para que no les pillaran, o sea, eso es evidente y además en el auto que envía a prisión a Cerdán, aparte de esos audios, también hay otros en los que se habla de pagar el impuesto para el partido, ¿no? Que es lo primero que da pie al juez Leopoldo Puente a hablar de que puede haber otras entidades jurídicas que pudieran haberse lucrado con todo esto, ¿no? Con lo cual, es lo que tú dices, que está claro que esta parte de la financiación ilegal viene de muy atrás y por tanto viene de los presuntos amaños de obra pública. Viene del Peyot cuando ni siquiera era Peyot, viene del año 14 porque el Peyot lo cogen posteriormente, lo cogen en las primarias del 17, pero es que estos antes no sé qué tendrían, no sé si tendrían un Kia o qué tendrían, pero vamos, antes del Peyot ya estaban por ahí rodando y el que quiera que le cambie la D. Sí, no. Vienen aprendidos de casa, como se suele decir. Bueno, Sandra, que seguiremos muy atentos porque yo tengo la sensación de que debemos estar en vísperas de que efectivamente caiga la imputación al Partido Socialista como persona jurídica, es decir, como partido por financiación ilegal. Que seguiremos muy atentos, Sandra. En ese sentido, volvemos a repetir que la fecha clave es la semana que viene, cuando Mariano Moreno Pavón y Celia, esta trabajadora de la Secretaría de Organización, comparezcan ante el Supremo. Veremos a ver si salen de allí, pues entran como testigos, no sabemos si saldrán como imputados o si el que saldrá como imputado es el Partido Socialista. Pero bueno, sea lo que sea, aquí estaremos para contarlo. Venga, un abrazo fuerte, Sandra. Un abrazo, hasta la próxima.